¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero estén bastante bien. En este video les traigo un análisis de, pues de cierta manera, pensamientos un poco, digamos, postmodernos, así de gente que básicamente, es que no quiero enseñarlo, ¿no? Pero básicamente traigo un análisis de, digamos, gente joven que empieza a tener un pensamiento conservador, ¿no? De cierta manera. ¿A qué me refiero? Pues justamente a estos jóvenes que empiezan pues a dejar de fumar, a dejar de tomar, a dejar de ir a fiestas, a dejar de tener, digamos, relaciones casuales, a empezar a ser religiosos, ¿no? Sobre todo cristianos, a empezar a meditar, ¿no? Todo este tipo de cosas, empezar a hacer ejercicio. Entonces, todo este comportamiento que como que lo he visto un poco más hoy en día en redes sociales, pues es básicamente, bueno, un pensamiento bueno, digamos un comportamiento postmoderno, conservador, sin duda, y, y que siento que necesita ser criticado. No he visto muchas personas que critiquen este tipo de pensamiento. Es nuevo, es relativamente nuevo y aparte es algo que, digamos, personas bastante jóvenes empiezan a hacer, como de mi edad, por ejemplo, o sea, de cierta manera de ese tipo de generación, ¿no? Eh, ¿Qué crítica podemos hacer a este tipo de pensamiento y de comportamiento, ¿no? Que he visto varios, digamos, bueno, canales bueno, de YouTube, pero sobre todo de Instagram, ¿no? De gente que justamente sube este tipo de videos, bueno, digamos, no necesariamente religiosos, pero sí que suben, ¿sabes qué? Como de he encontrado a Dios y he podido ser una mejor versión de mí y he podido hacer ejercicio y he podido ser disciplinado y he podido meditar y dejé de fumar y dejé de tomar. Entonces, todo este tipo de, digamos, de comportamiento, de manera de funcionar de este tipo de personas es bastante interesante. ¿Por qué? Pues básicamente hay diferentes formas de leerlo, de criticarlo, pero em, em, pues básicamente la crítica que yo le haría pues es básicamente em, que es, bueno, primero que nada, siento que este tipo de pensamiento recae en el sujeto, es decir, es tu culpa, más básicamente, pues, muy religioso pensamiento, ¿no? Como de, ¿sabes? De que es tu culpa, ¿no? Eres pecador y si te confiesas, pues eres libre, ¿no? Pero básicamente es eso, como de, es tu culpa, o sea, algo bastante individual, como de, bastante individual, ¿eh? Como de, pues bueno, te sientes mal, pues es porque fumas, porque tomas, porque no haces ejercicio, porque no meditas, porque no eres religioso. Entonces, hacen todo este tipo de cosas como para, digamos, querer mejorar su vida. Y si, sin embargo, no niego que habrá ciertas cosas que te hacen más saludable, como no tomar, como no fumar, etcétera, eh, se presentan como la solución. Que eso es lo que se me hace a mí bastante peligroso. Porque, pues bueno, hay que recordar que no hay nada como una solución, ¿no? Como la solución. No hay nada como eso, ¿no? O sea, no existe como la solución. Entonces, presentar este tipo de comportamientos como la solución ya lo hace bastante cuestionable en mi punto de vista, ¿no? En primera instancia, o sea, como punto inicial, ¿no? Eh, Hay un malestar en la cultura, eso lo sabemos desde, bueno, desde Freud, ¿no? Desde su libro de Malestar en la cultura, lo recomiendo bastante bien, pero la sociedad siempre va a estar en malestar, ¿no? O sea, como en términos generales, porque reprime ciertas pulsiones, pulsiones de muerte, de agresividad, etcétera. Entonces, este tipo de personas, pues presentan justamente la religión como solución, ¿no? Como solución de que les va a llenar todo, que más bien es algo bastante, digamos, satisfactorio, pero sobre todo como de que te llena, ¿no? Y eso también lo hace bastante cuestionable, porque
no creo que justo sea, o sea, que sea el caso, pues. O sea, que no, o sea, desde Lacan sabemos que el deseo nunca te va a llenar. O sea, sí, puede que te ayude. O sea, tampoco, o sea, este tipo de crítica tampoco es como para descartar este tipo de, o sea, como de, no, si eres religioso, eres un menso que, ¿sabes? O sea, no, o sea, no descarta de cierta manera eh, digamos, el pensamiento religioso, porque puede tener beneficios. Sin embargo, sí lo critica. Y sí dice, básicamente, pues que de cierta manera, si se presenta algo como una solución absoluta, pues no, o sea, ¿sabes? O sea, no hay algo como una solución absoluta. O sea, sí, puede ser que te ayude, puede ser que te haga sentir mejor, ¿no? En tus días. Sin embargo, pensar que esa es la solución, como de cierta manera, para todas las personas, pues es algo ridículo, primero que nada, ¿no? O sea, si te funciona a ti, no necesariamente le va a funcionar a las demás personas, pero sobre todo, pues es algo bastante conservador, que es lo más interesante, ¿no? Que dices como, bueno, pues es que no es algo nuevo. O sea, la religión, primero que nada, lleva años existiendo. Y ahora que tendamos, o sea, como tendencia, ¿no? A regresar a este tipo de pensamientos y a este tipo de ideología, de cierta manera, o ideas, es bastante interesante y bastante interesante porque, pues dices, es que hoy en día, en una sociedad posmoderna, digamos, capitalista tardía, ¿no? Em, Sin sentido, porque hoy en día estamos en una crisis de sentido. em, pues justamente el sujeto va a tender, o bueno, varios sujetos van a tender a posicionarse en un lugar donde tenga sentido para ellos. ¿Por qué? Porque ya el mundo, con tanta información, con tanta tecnología, con tantos cambios, sobre todo con tantos cambios, em, y un mundo donde no sabes qué es verdad, que eso es también algo bastante importante, porque hoy en día no tenemos concepción y no tenemos idea de lo que es verdad o no. O sea, hoy en día vemos noticias y información que básicamente puedes cuestionarla sin tener ningún fundamento y no sabes qué es, si es real, si es verdad, si es verídica, qué tan verídica es, etcétera. Entonces, el sujeto que se encuentra en ese lugar de, digamos, de escasez de sentido, de cierta manera, va a tender a regresar a un lugar donde se sienta en sentido, ¿no? O sea, donde él crea que haya sentido. Y este lugar, o sea, hoy en día, como no ve nada de eso, dice, bueno, pues es que voy a regresar a pensamientos que llevan años, o sea, pensamientos que yo creo que tienen sentido y donde puedo encontrar sentido, que es pues, la religión. Entonces, regresan este tipo de pensamientos conservadores, ¿no? Y hoy en día, como hay de cierta manera muchos tipos de fuentes y de pensamiento allá afuera, como, ¿sabes?, mezclándose y dándose, o sea, existiendo como, por ejemplo, no sé, la izquierda indefinida, ¿no? Que esta izquierda indefinida como el LGBTQ y feminismos y este tipo de pensamientos, ¿no? Digamos, bueno, nuevos, sobre todo relativamente nuevos, pero muy distintos, hacen bueno, que primero que nada, que el sujeto no, bueno, este tipo de personas muchas veces se identifique con eso, muchas veces no, pero dice, pues es que aquí necesito regresar, ¿sabes? A algo estable, algo ya dado, algo que pueda, ¿sabes? Sentir de cierta manera, bueno, satisfacción, pero sentido, pero, ¿sabes? O sea, este pensamiento conservador, básicamente. Este pensamiento conservador de, pues es que por más que haya personas, ¿sabes? De distintas formas, o sea, ya una vez que se hizo de cierta manera este tipo de, no sé cómo llamarlo, pero como de, no sé cómo llamarlo, no sé si como secularizaciones subjetivas o, digamos, porque no considero que sean revoluciones subjetivas, ¿no? O del sujeto, pero sobre todo como
pues, como este tipo de cambio de sujeto, ¿no? Desde Judith Butler, ¿no? Bueno, Judith Butler desde antes, ¿no? Pero me refiero como después de Judith Butler, pues se hizo bastante notorio, ¿no? Como este tipo de cambios y de marchas, y etcétera. Entonces, eh, y aparte, pues como leía Judith Butler, se me hace bastante interesante agarrar este tipo de pensamiento desde ahí, pero como se ha hecho bastante notorio, pues quieren regresar como este tipo de pensamiento conservador, ¿no? O sea, conservador en el sentido de tener una familia, ¿sabes? Tranquilos, vivir tranquilo, pensamiento pues conservador, básicamente religioso, etcétera. Y se presenta como solución. No se los quiero mostrar porque es un video básicamente que tiene no es un video, pero es pues una persona que sube videos de este tipo, ¿no? Que dice pues básicamente que dice, dice pues justamente que no salgas de fiesta, no fumes, no estés con cualquiera, sal a correr, sigue a Dios, haz ejercicio, come bien. O sea, es básicamente lo que presenta, ¿no? Y es una persona, pues, bastante joven, yo diría. Eh, y justamente dice, ojalá todas las personas estén pensando cómo llenar... perdón. Ojalá todas las personas que estén pensando cómo llenar sus vacíos un día conozcan al Dios que lo llena todo. Perdón. Entonces, básicamente, justamente es eso. Justamente es este tipo de pensamiento que les digo, como de conservador, regresionista de cierta manera. Y pues hay diferentes maneras de agarrar este tipo de pensamientos y de criticarlos, ¿no? Como ya les decía al inicio, pero algo que se me hace interesante, todavía me falta saber bastante y poder criticar este tipo de pensamientos y tener otro tipo de postura, pero lo que se me hace interesante es justamente, por ejemplo, la crítica que hace Nietzsche ¿cómo se llama? En la genealogía de la moral, creo. Em, que justamente hace una crítica a el pensamiento, o bueno, al, al cristianismo, básicamente. Entonces, este tipo de justamente de textos y de filósofos, ¿no? Nos ayudan a entender un poco mejor este tipo de comportamientos de hoy en día, ¿no? Como de, bueno, eh, ¿saben? O sea, tener otro tipo de perspectiva ante este tipo de pensamiento, o sea, tener una crítica digamos, a la moral y al pensamiento cristiano desde Nietzsche nos puede ayudar mucho, que básicamente Nietzsche, en resumidas cuentas, lo que dice en la genealogía de la moral es que el cristianismo nace del resentimiento del débil contra el fuerte. O sea, básicamente dice, y esto es bastante interesante, pero dice que bueno, básicamente el fuerte, ¿no? O este tipo de personas dominantes en una sociedad presentan su ideología y presentan un tipo de pensamiento y de moral, ¿no? Básicamente de moral establecida, ¿no? Y que el tipo débil o el sujeto, bueno, que no está en ese, pues podemos decir, no sé si sea a nivel socioeconómico, pero por lo menos que no es de cierta manera esta persona o esta, sí, persona fuerte, digamos, eh, o sea, digamos que las personas débiles, ¿no? O las personas resentidas, este, voltean, así literalmente voltean este tipo de moral. O sea, cuando justamente, eh, o sea, justamente lo llama una moral de esclavos, ¿no? Entonces, básicamente, es como el señor y el esclavo, ¿no? Entonces, básicamente, es esta moral que, por ejemplo, se voltea en el sentido de que justamente predica, por ejemplo, la humildad, la obediencia y la culpa para frenar el deseo y la potencia vital. Y bueno, justamente les digo que no lo he leído, pero se me hace algo bastante interesante y un análisis impresionante que hay que leer, ¿no? Que hay que leer. Eh, y espero tener tiempo de leerlo. Pero también hay otras críticas, pero
esto es lo que quería presentar básicamente, que van a haber nuevos tipos de pensamiento en este sentido y nuevas personas presentando este tipo de pensamiento cada vez más. O sea, sin duda va a ser cada vez más este tipo de personas que hagan esto, lo cual se me hace impresionante, ¿no? Como de, bueno, ok. Pero, pues vamos a, o sea, ya por lo menos espero que con este video y es, bueno, yo creo que voy a hacer más, tener una crítica un poco mejor establecida, mejor hecha de este tipo de pensamiento, ¿no? Bastante conservador. Yo siento que es mejor justamente estar discutiendo este tipo de temas, ¿no? Y cuestionándolos con otro tipo de personas o con otra persona, porque es mucho más, digamos, enriquecedor este tipo de críticas, ¿no? Em, y, y justo o sea, posicionar, o sea, tenerlo en un lugar, este tipo bueno, de crítica, pero también de sujetos, ¿no? Que van a empezar, van a haber muchos tipos de personas que van a empezar a ser de este tipo, o sea, de este tipo. O sea, ¿sabes? Conservadores, religiosos, disciplinados, que sobre todo, bueno, también podemos hacer una crítica de la disciplina, de la disciplina o sí, no, de tener una rutina, ¿no? Eficiente, ¿no? Hoy en día, que siento que puede ser una buena crítica. Y pues sí, entonces básicamente quería, básicamente establecer eso, ¿no? O sea, que si ven en redes sociales, en TikTok, donde sea, como de, una persona que diga como de, no, lo que me ayudó es, bueno, no van a decir lo que me ayudó, van a decir, para ser una mejor persona tienes que dejar de fumar, correr, dejar de tomar, ¿sabes? Todas estas cosas, meditar, encontrar a Dios. Entonces, este tipo de pensamiento, o sea, porque no solo es una crítica a la religión o una crítica al cristianismo, ¿no? Sino que es todo el paquete, ¿no? O sea, todo el paquete de este tipo de pensamientos de no hacer esto, tal, tal, tal. O sea, va más allá, o sea, si se dan cuenta, va más allá de la religión. O sea, es todo un pensamiento conservador el que se plantea en ese tipo de videos y digamos, de gente joven. Entonces, ya saben, ¿no? Cómo, de cierta manera, localizarlo y darse cuenta como de, cuestionable, ¿no? Pero bueno, espero les haya gustado y nos vemos en otro video. Dejen sus dudas en los comentarios y nada, los veo en otro video.